Creo que de la reflexión de ambos, uno podría creer que el tema central debería estar en la persona, es decir, y en las familias. Y eso se traduce en el tema del empleo, es decir, ciertamente el tema fiscal es un tema que debe ser atendido, debe haber un diálogo nacional, propone Luis Paulino, para diseñar Que una yo política. suscribo el diálogo nacional, estemos Correcto. claros, siempre lo he dicho, llevo años diciendo, Ambos entonces porque esto es muy coinciden complejo, en un elemento Héctor. importante, el tema es cómo lograrlo. El tema es que de fondo está la persona y la familia, es decir, si queremos lograr esa sanidad de las finanzas públicas y queremos lograr reactivación económica, eso no es simplemente para mostrar signos bonitos en los documentos, es para que la gente viva mejor. Sin embargo, según datos del Estado de la Nación, hay un problema serio ahí. Se dice que es un problema estructural, que uno a veces duda de si el concepto de que hay un problema estructural es una excusa. Uno sabe que realmente de fondo sí lo hay, ¿verdad? Pero se dice que el tema del empleo pasa por el tema de la cualificación, es decir, las personas de la mayoría de la población que está desempleada no tiene la cualificación necesaria para aspirar a los puestos de trabajo que se están abriendo, y por otro lado el tema de la concentración del empleo o de la oferta de empleo en la zona central del país, descuidando lo que ya sabemos, ¿verdad? Las zonas costeras y las zonas más alejadas del centro. Desde ese punto de vista, es posible o es viable pensar en una reactivación que sea inclusiva, o la reactivación es reactivación en seco nada más? Ya, ¿Cómo lograr eso? vea, Héctor, primero el tema que le ponen, que el problema del empleo es un problema estructural, y con eso se refieren a que supuestamente la población trabajadora de Costa Rica carece de las calificaciones que las empresas transnacionales demandan. Estamos entonces hablando, así planteado, estamos evidentemente hablando de las empresas transnacionales de zona franca que tienen determinadas calificaciones en cuanto al tipo de personal que demandan, que requieren. Perdón, pero esas empresas han venido creciendo al 10, 11, 12%. Si crecen al 11 o 12% es porque cuentan con todo el personal que requieren. Todo el personal que demandan, que necesitan, con las calificaciones que le necesitan, lo tienen. Si no lo tuvieran, no podrían crecer al 10, 11%. Simple. O sea, no se puede hacer chocolate sin cacao, no crecerían al 12% si no tuvieran el personal calificado que requieren. Ese no es el problema. Ese no es el problema, por la sencilla razón de que usted puede darle una excelente calificación a los 2.200.000 personas, los 2.500.000 personas de la fuerza de trabajo de Costa Rica, pues darle a todos y a todas una excelente calificación. Las transnacionales de zona franca no les van a dar trabajo, simple, no les van a dar trabajo. Dan el trabajo que dan, ya es una cantidad que ya sabemos cuánto es, equivale al 5% de la población ocupada. Con eso crecen al 10 y 11, 12%, imposible que crezcan más, pero ni China. Bueno, no, ese no es el problema, esto es falaz, y además es una grosería porque le están echando la culpa a la gente que sufre el problema del empleo. Lo que están diciendo es, vea, usted está desempleado o usted está en informalidad laboral porque usted es un vago que no estudió. Eso es lo que le están diciendo, y eso a mí me parece un insulto, una falta de respeto y una irresponsabilidad de parte de los gobernantes. Un paréntesis breve sobre eso, porque ayer efectivamente un economista, que obviamente no es ninguno de ustedes dos, decía en un canal de televisión que la gente tenía que comprender que tenía que ponerse a estudiar para poder conseguir empleo. Sí, y ahí, Héctor, ahí recuerdo una famosa frase que la gente a veces no ha entendido bien, una famosa frase del gran economista inglés John Maynard Keynes, cuando dijo que en el largo plazo todos estamos muertos. Lo que quería Keynes decir con eso es que la frase completa de él es: los economistas le hacemos un pésimo favor a la gente, a la humanidad, si llegamos y le decimos que el mar que está tormentoso en algún momento estará calmo, porque en el largo plazo todos vamos a estar muertos. O sea, lo que Keynes estaba diciendo es: las crisis económicas que golpean a las personas, que maltratan su calidad de vida, que causan angustia y dolor en las personas, esas crisis económicas no podemos esperar a que en el largo plazo se resuelvan. La gente necesita soluciones ya. La gente que no tiene trabajo necesita trabajo ya. La gente que sufre pobreza y que sufre hambre necesita una comida y poder llevar a sus chiquitos a la escuela ya, no para dentro de 5, 10 o 20 años. Ese tipo de expresiones, como las que usted está diciendo, Héctor, es el tipo de soluciones, espérense a largo plazo.
En el largo plazo todo se va a resolver. En el largo plazo el mar se habrá calmado, la tormenta habrá pasado y todos estaremos tranquilos. No, no se vale. Entonces, eso es una falta de responsabilidad de parte de los economistas decir eso. Costa Rica necesita reactivar la economía y tenemos que pensar en la cuestión de la reactivación económica como un esfuerzo para ya, para tener soluciones lo más pronto posible, para empezar a ofrecerle empleo a la mayor cantidad posible de gente en el lapso más corto posible. Así tiene que empezarse la reactivación. Y esa reactivación, que como yo decía antes, tiene que encarzarse con una estrategia fiscal sensata, que resuelva el problema fiscal sin asfixiar la reactivación. Esa reactivación tiene que encarzarse con algo que decía Guillermo, que es repensar el modelo productivo de Costa Rica. Toda esta idea de la economía verde está bien. O sea, las tecnologías verdes, las nuevas formas de abastecimiento energético, una serie de cosas que hay que pensarlas muy seriamente. Hay que pensar seriamente nuevas formas de producir y nuevas formas de consumir, teniendo presente la crisis ambiental, y pensar seriamente que necesitamos una economía distinta. Como yo decía antes, tenemos una economía que si fuera una tela es una tela deshilachada. Entonces necesitamos reconstruir ese tejido y eso significa tener una economía con encadenamientos productivos que aproveche sus potenciales productivos, su potencialidad productiva, su dotación de recursos, que le incorpore tecnología, valor agregado, conocimiento, que permita de esa manera generar muchos empleos con alta productividad, por lo tanto con buenos salarios, con buenos salarios para las personas trabajadoras y con buenas ganancias para las mismas empresas. Porque finalmente, pensémoslo así, finalmente una alta productividad es el requisito necesario e indispensable para que las empresas sean prósperas y puedan tener ganancias, para que los salarios sean buenos y la gente pueda tener la gente trabajadora pueda tener un buen ingreso y una buena condición de vida, para que también se puedan pagar los impuestos y las cuotas de seguridad social que sostengan un estado social de alto nivel, de mucha calidad, como deseamos tenerlo, ¿verdad? Esa es la base fundamental de la sostenibilidad de la economía en el mediano y largo plazo. Entonces son como varias piezas, yo sugiero imaginarlo como un rompecabezas, que en este momento lo tenemos desordenado, que tenemos que ver cómo lo acomodamos, donde tenemos que resolver el problema de la reactivación como una cosa, ojalá para un plazo lo más corto posible, el problema fiscal como una cosa también para un plazo lo más corto posible y de una manera coherente con la reactivación, y eso en un marco más amplio, que es la idea necesaria que tenemos que empezar a discutir, de que tenemos que replantear el modelo económico que tenemos, porque evidentemente, o sea, yo creo que la evidencia es contundente y habría que ser como ideológicamente bastante ciego para no darse cuenta que este modelo económico está necesitando un replanteamiento y un replanteamiento en serio, ¿verdad? No, déjeme decirle esto, que digamos, la forma en que Luis Paulino lo plantea a mí me parece tan sensato. Es que no es mostrar las cifras, ¿verdad? Mostrar los números, es que un 12% de desempleo o 1 millón de compatriotas informales, o etcétera, o 20% de nuestra población por debajo de la línea de pobreza. Eso no es cifra para mostrar, es que eso es gente de carne y hueso. Perdón, y cuando uno está en la función pública y tiene esas responsabilidades, yo siempre traté de tener presente las caras de las personas a la hora de tomar las decisiones, buenas o malas. Creo que hicimos lo mejor que se pudo. Entonces, eso es muy importante, porque eso es humanizar la función del análisis económico. Y eso es entender que el único sentido que tiene los procesos de la producción es que la gente viva mejor. Punto. Si no estamos logrando eso, estamos frente a una política económica o una política pública fallida. Un tema. Otro tema que quisiera rescatar de esta conversación es que claramente estamos viendo que hay un sector de la economía que jala razonablemente, que tiene cierta derrama. Algunos quisiéramos que fuera más grande que lo que da, que es la parte de la economía orientada hacia el sector externo, pero que hemos descuidado el mercado interno y que la urgencia en este esquema de transformación productiva, de redefinición de nuestro modelo productivo, pasa por una atención inmediata de las realidades y las necesidades del mercado interno.
Y ahí hay un asunto, déjeme ponerle un poquito de salsa a este taco. Ahí hay un asunto que sí, posiblemente va a haber, ¿verdad? Dependiendo de lo exitoso en que logremos incorporar la reactivación, en que logremos hacer la reactivación del mercado interno, que pasa inclusive por apoyos financieros, apoyos no financieros, volver sujeto de crédito, gente que hoy no es sujeto de crédito, es que todas las cosas que estamos hablando, ¿verdad? Lo cual pasa por las regulaciones del sistema financiero, repensar si debe haber un pedazo de nuestra banca nacional que tiene la garantía de todos nosotros para desarrollar y tomar ciertos riesgos, etc. Aquí hay mucha tela que cortar, es decir, decirlo suena fácil, hay mucha tela que cortar porque hay mucha cosa, mucha amiga de por medio, pero la salsa al taco es la siguiente. Sí, posiblemente si empezamos a jalar esa economía, vamos a requerir una gran cantidad de readaptación en capacitación, digamos. Históricamente el INA ha sido un mal ejecutor de sus presupuestos, siempre. Desde que yo estaba ahí en el ministerio, la cifra de 30.000 millones de pesos siempre le sobraba. Me sorprende más bien que este año ahí se hable de 30.000. Y fíjese que si vamos a necesitar hacer capacitaciones de integración, digamos, renovación de conceptos a una población trabajadora que se va a incorporar, Dios primero, una economía interna más robusta, etc. Y le vamos a quitar la plata al INA, que es parte de la propuesta, ¿verdad? Que escuchamos. Entonces ahí es donde se ve muy claramente qué ponemos primero, el huevo o la gallina. Y sí, para reflejar una cifra un poco mejor, vamos y recortamos ahí. Todo el mundo va a decir, el INA es una barbaridad, es una cosa ineficiente. Porque en lugar de hacer eso no se vuelve, entonces, si el INA sabe qué es eso, pues hay que hacerlo productivo, eficiente, andar detectando las necesidades del sector productivo, etc. Pero no hay que perder de vista, por lo menos quiero decir, yo en mi caso estoy pensando que parte de esa reactivación pasa por la integración y la reactivación de la pequeña y la gran empresa, que es la mayoría. Y retomo, lo compro al 100%, esto, una de las cosas que dijo Luis Paulino, generar esa riqueza para poder ser solventes en la financiación de la seguridad social, pilar fundamental de nuestra sociedad. Tampoco estamos hablando de cosas que no son temas extraterrestres, no, son temas que están ahí, son temas reales. Ahora, este diálogo pasa por dos cosas, me parece a mí. Primero, que es lo que está, me parece a mí, siendo evidente aquí entre nosotros, es que esto es un tema esencialmente político en el sentido de quién se va a quedar con las tajadas que van a salir de todos estos esfuerzos, que eso es en el fondo la discusión, qué sectores se llevan las riquezas que se generan en el país. Ese es en el fondo, porque un reacomodo, pues lo voy a tratar de decirlo lo más claro como lo pienso, un reacomodo del aparato productivo pasa también por un reacomodo de las formas de distribución. Formas de distribución que a la vez, bien hechas, pueden servir para que vayan a los sectores más necesitados, que reactiven con su demanda el mercado. O sea, y esto lo tiene que entender la gente, pero esto pasa por, primero, una gran humildad. Aquí uno se entusiasma y conversa. A mí me ha tocado tener este tipo de discusiones, y con esto no quiero jugar de autoridad, pero para definir política. Hoy no tengo ese poder. Pero pasa por una gran humildad que es entender que lo que se propone por cada uno es una propuesta y que posiblemente la mejor verdad es la que se va a poder construir, no la que uno quiere, y aceptar que hay que ceder. Eso creo que es el punto de partida. A veces las ideologías nos separan, a veces nos atrincheramos en teorías que nos separan. Aquí hay que entender que hay que llegar y dejar el saco afuera en la puerta y abrir con el corazón abierto, hablar con el corazón abierto. Ese es uno. Y lo otro, por Dios, se requiere un gran liderazgo. Se requiere un liderazgo político que conduzca a esto, porque esto no va a ser espontáneo, porque lo que puede pasar en lo espontáneo es que esto se despelote. No, perdón, Sí, Guillermo, dale, por favor. Guillermo ha dicho algunas cosas que yo quisiera retomar brevemente. Cuando hablamos de diálogo, necesariamente hablamos de que vamos a llegar y sí, vamos a poner a
abajo, ¿verdad? Vamos a ceder en algunas cosas, vamos a pedir que nos acepten estas cosas y cedemos en estas otras aceptando las de otras personas, ¿verdad? Eso es esencial, si no, no hay diálogo posible. O sea, el diálogo supone una disposición a ceder. Pero yo creo que también el país ha llegado ya a un punto donde como país, aparte de la decisión de diálogo y la decisión de ceder en las cosas en que haya que ceder, como país también tenemos que tener cierta audacia. Yo veo, por ejemplo, lo que planteó ayer el ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa. Hay sus gotitas de audacia. El ministro se atrevió a hablar de fraude fiscal y de que iba, según él, a reducir el fraude fiscal en un 3% como porcentaje del Producto Interno Bruto. Ya eso es bastante audaz. Rocío Aguilar, con todos los desplantes de matonismo que la caracterizaba, nunca habló de fraude fiscal, nunca. Se cuidó muchísimo de tener ese tema calladito, porque, perdone, pero lo voy a decir con toda claridad, porque sus amigos empresarios grandotes de mucha plata se iban a enojar si ella lo decía. Este ministro se está atreviendo a eso y qué dicha, pero necesitamos mucho más, una dosis mucho más grandota de esa audacia, porque el momento lo reclama. No es un momento cualquiera. El país está enfrentando una situación muy delicada y esta situación delicada se nos puede ir de la mano. El plan fiscal que se aprobó hace un año y algo fue un mal engaño, un mal autoengaño. Hubo gente que se aferró a ese plan fiscal, se quisieron engañar que con eso salíamos. Hasta hace muy poquitito, un mes, los medios de comunicación, La Nación y todos estos medios de comunicación seguían hablando de qué dicha que habíamos aprobado ese plan fiscal, que eso nos estabilizaba la situación fiscal. Hoy es evidente que no. Ese engaño, como decía el dicho de antes, la jarana está saliendo a la cara de una manera clarísima. Entonces, necesitamos soluciones de verdad, no soluciones de mentirillas como ese plan fiscal, soluciones en la línea de lo que el ministro de Hacienda dijo ayer cuando se atrevió a hablar de fraude fiscal, de combatir la evasión tributaria, en esa línea. Por ejemplo, pienso ahorita, para la reactivación económica, en medio de un contexto que en muchos sentidos es limitante, hay una serie de factores limitantes que dificultan poder lograr que la economía se reactive. ¿Cuál es el instrumento más poderoso al que deberíamos recurrir, por lo menos para el corto plazo, para la reactivación económica? La inversión pública. O sea, en medio de una serie de condiciones limitantes, el instrumento más poderoso es la inversión pública. La política monetaria, como lo dijo Guillermo, la política monetaria es una vagabundería, eso no sirve. No es cierto que de esa manera se pueda reactivar la economía por muchísimas razones, que el otro día las explicamos, pero no es cierto que vía política monetaria se pueda reactivar la economía. Hay una serie de factores que impiden que la política monetaria pueda tener la eficacia. De todas maneras, la política monetaria es menos eficaz y la poca eficacia que tiene es más lenta, se da a lo largo. Toma mucho más tiempo. Y en las condiciones en que estamos, menos todavía. Entonces, está la alternativa, no digo que sea la única, pero probablemente es la herramienta más poderosa que podríamos tener en este momento, la inversión pública. Es posible llevar adelante un programa de inversión pública en serio, grandote, planificado para generar muchos empleos. Técnicamente es posible. ¿Cuál es el obstáculo? Es un obstáculo de burocracia, de administración, de leyes y de intereses que hay alrededor de todo eso. Entonces, habría que ver cómo logramos romper esas amarras, cómo rompemos las amarras burocráticas y administrativas, cómo facilitamos las cuestiones legales y cómo los intereses ceden para dejar de bloquear las cosas y permitir que caminen. Cuando digo intereses es, por ejemplo, que se hace la licitación, se asigna la licitación y por una coma se apela a la licitación. Y se atrasan 2 o 3 años. Exactamente. Así y entonces esos intereses tienen que estar dispuestos a aparcarse, a hacerse a un lado y decir, ok, se asignó la licitación, vamos para adelante. ¿Cómo rompemos esos amarras? Si no es por vía del diálogo nacional, no veo. Porque hacer lo que hizo el presidente de Salvador, de meter el ejército a la Asamblea Legislativa, obviamente en Costa Rica no vamos a permitir que pase eso. Jamás. Esas vías no. Entonces tendrá que ser la vía del diálogo y a ver si ponemos abajo
todos, empezando por la gente que tiene más plata, ponemos abajo para que esas cosas caminen. Si no, perdón, nos va a llevar el carajo. Déjenme nada más anotar aquí, porque me llamó la atención lo que decía Luis Paulino sobre cuando se aprobó la reforma, ¿verdad? Y toda la laraca que se armó en torno a la aprobación de la reforma, que ciertamente ayudó a evitar un problema de caja que en ese momento teníamos y muy serio, ¿verdad? Porque se acuerda que de don Luis Guillermo se había anunciado que andábamos sin plata en la tesorería, en fin, un tema que se podrá escudriñar en detalle en otra oportunidad quizá. Pero lo que quería decir es esto, porque lo revisé, a raíz del anuncio que hizo ayer la agencia de calificación Moody's, que es una empresa, digamos, para explicarlo, es una empresa, ustedes lo saben, pero mejor lo explicamos, como recordarán, que da opiniones sobre cómo ve la situación financiera, en este caso del gobierno, se llama Riesgo Soberano. No hay que olvidar una cosa, el 5 de diciembre del 2018, después de que se había aprobado la reforma hacendaria esta, Moody's y las otras calificadoras, pero Moody's lo hizo el 5 de diciembre, anunció una baja en la calificación de riesgo de Costa Rica con perspectiva negativa. O sea, que quienes no habían, y por lo visto no quitó el dedo del renglón. Se aprueba la reforma y las calificadoras mandan a decir, no, estamos viendo, les acabamos de bajar la calificación a pesar de la reforma y les estamos dando perspectiva negativa. La opinión que dio Moody's ayer fue, ante un resultado grande que hubo y otras cosas, los bajamos más, ahora los vamos a dejar estables porque esperemos que no vayan a deteriorarse más, pero estamos más abajo. Luis Paulino, lo que le estoy diciendo es que le estoy dando la razón. Yo también a mi manera en muchas oportunidades di a entender que lo que se estaba haciendo era insuficiente, que había que hacer otras cosas para la cosa fiscal, pero bueno, eso fue lo que salió, que repito, grupos que tradicionalmente se habían opuesto desde el 2005 de don Abel Pacheco, y en el caso del gobierno de doña Laura, no sé si fue en el 12 o en el 12 o 13, que se habían opuesto, se hicieron un lado y pasaron la reforma. Porque es que aquí, de nuevo, el tema es político en el sentido del diseño de los instrumentos que permiten repartir la riqueza que socialmente se produce. Ese es el corazón de estas discusiones, porque un acuerdo fiscal, y aquí usted me tiene que apoyar, estoy seguro, usted, Héctor, en el fondo es un acuerdo social. Sí, eso es un acuerdo social, que es lo que realmente estamos demandando como país. Pero Guillermo, está bien, yo estoy de acuerdo, obviamente, sí, toda esta cuestión fiscal, los economistas podemos hablar mucha caraja, mucha papaya, como dicen los muchachos jóvenes ahora, pero en el fondo es una cosa política antes que económica, en eso estamos de acuerdo. Pero Guillermo, yo insisto en algo que dije antes y que no sé si usted lo comparte conmigo, en que la coyuntura del país es tan delicada que ya no podemos seguir pongámoslo así, ese plan, podríamos quizá decir que ese plan fiscal era un menos peor. Peor es nada, podríamos decir. Peor sería no haber aprobado nada. Sin duda. Bueno, sin duda. supongamos que sí, supongamos así, pero no podemos seguir con peor es nada. De acuerdo. Y entonces eso significa ser capaces de ir mucho más allá de lo que ese peor es nada significó. Pues yo creo que en eso estamos de acuerdo. Si no, esta carajada se nos... Eso es lo que estamos hablando de la convocatoria nacional. Más allá de la técnica económica, más allá de la teoría económica, aquí hay un asunto político que es, o somos capaces de dar ese paso como país, como comunidad nacional, como Costa Rica, dar ese paso para tomar soluciones en serio, pues yo no sé, aquí va a pasar algo. Yo no quiero que eso pase. No, yo coincido absolutamente. De ahí el llamado a que dejemos el orgullo, ¿verdad? Y reconozcamos un liderazgo que nos conduzca por ahí, porque de acuerdo, aquí el caldo de cultivo está ahí puesto.